Hay historias que el tiempo intenta enterrar, pero algunas simplemente no se dejan olvidar. Todo comenzó en un barrio pequeño, al sur de Mendoza, en el otoño de 1985. Las hojas caían como recuerdos de un verano que ya no volvería, y entre ellas corría un niño llamado Emiliano, de apenas 8 años. Tenía los ojos grandes, el cabello alborotado, y una risa que, según su madre, se escuchaba desde la otra calle. Ese día, salió a jugar como siempre. Subió a su bicicleta roja, esa que había pedido 3 navidades seguidas. Dio una vuelta por la cuadra, saludó a los vecinos, hizo una carrera imaginaria contra el viento, y nunca más volvió. Ni una señal, ni un rastro, ni un grito, solo el silencio, y una madre que, desde ese día, jamás volvió a abrir las ventanas. La policía buscó por semanas, rastrearon canales, baldíos, casas abandonadas. Nada. Emiliano había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra, y el barrio siguió su vida. Las escuelas continuaron llenas, los parques volvieron a llenarse de risas, pero la casa de los Méndez quedó muda, y en el corazón de su madre, Clara, se instaló un abismo del que nunca logró salir. 30 años después, esa misma calle despertó con una noticia que nadie esperaba. Un vecino, de nombre Ramón, había fallecido de causas naturales. Un hombre solitario, callado, que vivía en la misma casa desde los años 70. Al no tener familiares, las autoridades entraron a revisar la propiedad antes de entregarla al municipio, y fue allí, en el segundo piso, detrás de un ropero antiguo, que la encontraron. Una bicicleta, roja, pequeña, oxidada por el tiempo, pero intacta en su estructura, y en el manubrio, una etiqueta con un nombre grabado, Emiliano M. Si esta historia ya tocó alguna parte do seu corao, se inscreva agora, porque o que vema seguir, vai mexer coma sua alma. La noticia se regó como fuego en pasto seco. Todos en el barrio recordaban al niño, todos sabían que esa bicicleta no era una coincidencia, pero nadie podía explicar cómo había llegado allí. Ramón nunca tuvo hijos, nunca tuvo visitas. Su casa estaba cerrada, oscura, llena de polvo y muebles antiguos. No había una sola foto, no había cartas, solo esa bicicleta, escondida detrás de un armario que nadie abría desde hacía décadas. La policía reabrió el caso, por presión social, por remordimiento, pero sobre todo, por miedo, porque lo que más dolía no era que la bicicleta estuviera allí, era que nadie la hubiera escuchado antes. Clara, ya envejecida, fue llamada a reconocerla. Caminó despacio, sostenida por una sobrina. Llevaba un pañuelo negro y una caja de madera en las manos. Cuando vio la bicicleta, no dijo una palabra, solo la tocó, y lloró en silencio. Dentro de esa caja, guardaba aún los dibujos de su hijo, y entre ellos, uno que mostraba una casa, la misma casa de Ramón, dibujada, con crayón rojo, con una flecha que apuntaba a una ventana que siempre estuvo cerrada. Desde 1985, Clara no dijo una palabra durante el camino de regreso. Sostenía el dibujo como si fuera un pedazo del alma de Emiliano. Nadie podía entender cómo había sobrevivido tanto tiempo. Nadie sabía cómo había logrado levantarse cada mañana, mirar una habitación vacía, y seguir respirando. Pero ella sí lo sabía, porque cada noche, durante 30 años, escuchaba esa bicicleta. Crujía en sus sueños, se deslizaba por el pasillo, y en algunas madrugadas, juraba oír la risa de Emiliano justo afuera de su ventana. Nunca lo contó, nadie le habría creído. El barrio, mientras tanto, entró en estado de shock. Algunos lloraban, otros evitaban hablar del tema, pero todos compartían el mismo pensamiento. Como nadie sospechó de Ramón, vivió en esa casa durante más de 40 años. Saludaba poco, tenía rutinas exactas, nunca salía por las noches, y jamás permitió que nadie entrara. Era fácil llamarlo extraño, difícil era aceptar que todos lo ignoraron. Clara comenzó a recordar cosas, veces en que Emiliano se demoraba porque Ramón le regalaba caramelos por la verja, días en que regresaba callado,
diciendo que había visto algo raro en la casa de enfrente. Pero en esos años, ¿quién sospechaba del vecino silencioso? Nadie. Y ahora, era demasiado tarde para preguntarle. La policía, presionada por los medios, hizo un segundo allanamiento. Fue allí que encontraron la libreta. Estaba en un cajón, escondida debajo de una baldosa suelta. Era vieja, las hojas, amarillas, pero las palabras seguían claras. Frases breves, fechas, dibujos infantiles. Una página decía: hoy lloró, me pidió ver a su mamá, dijo que le dolía la cabeza. Otra: lo castigué por mirar por la ventana, no entiende que afuera ya no existe. Y una más: si alguien encuentra esto, no me odien, él me eligió, yo no lo busqué. Clara se desplomó al leerla. Había deseado respuestas durante años, pero ninguna madre quiere leer que su hijo pasó sus últimos días suplicando por amor. Si aún estás aquí, es porque esto está tocando algo dentro de ti. Entonces, haz una pausa y suscríbete, porque esta historia aún no terminó. Lo más perturbador fue el calendario. En la parte final del cuaderno, Ramón había anotado cada año, hasta el 2015, cada 17 de abril. Escribía lo mismo: él sigue aquí. La policía no encontró restos humanos. No había ADN, no había ropa, huesos, sangre, solo la bicicleta, y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier evidencia. Clara pidió entrar una última vez a la casa. La dejaron sola por 10 minutos. Subió las escaleras con paso lento, como quien visita una tumba que no puede tocar. Se paró frente al armario, donde encontraron la bicicleta, y apoyó la frente en la puerta. Nadie sabe qué dijo, nadie la escuchó, pero al salir, sus ojos ya no tenían lágrimas, solo una calma aterradora. Dijo que no volvería más, y no lo hizo. Se mudó semanas después, se despidió del barrio sin palabras, solo dejó una carta en el buzón de la casa de Ramón. Nadie la leyó, porque cuando una vecina la abrió, no había palabras, solo un dibujo, un niño montando una bicicleta roja, y una casa, sin puertas. Pasaron solo 3 semanas desde el hallazgo de la bicicleta, pero para el barrio, parecía que el tiempo se había detenido. Los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas, luces que parpadeaban en las noches, ruidos suaves, metálicos, como si una bicicleta chirriante recorriera las veredas a las 3 de la madrugada. Algunos juraban haber visto una figura pequeña, con buzo rojo, cruzando de calle, siempre en silencio, siempre fugaz, pero nadie quería hablar de eso, porque cuando el dolor se transforma en culpa colectiva, el silencio es la única defensa. Uno de los primeros en romperlo fue Tomás, el que había sido mejor amigo de Emiliano en la infancia. Ya adulto, padre de 2 hijos, confesó en una entrevista televisiva algo que nadie sabía. El día que desapareció, él no iba a jugar, iba a buscar algo. Me dijo que Ramón le había contado un secreto, que en su casa había una habitación que cambiaba de forma. Nadie entendió qué significaba eso, pero Clara sí. Ella sabía que Emiliano era curioso, que no soportaba los misterios sin resolver. Siempre hacía preguntas, siempre investigaba, y fue esa curiosidad la que lo llevó directo al monstruo. Pero, ¿Ramón era un monstruo, o era solo un hombre roto por su propia historia? Porque, con los días, comenzaron a surgir detalles que habían estado enterrados, documentos olvidados, archivos escolares, unas cartas antiguas. Ramón había sido internado en un orfanato durante su infancia, había sido maltratado, había estado solo, había sido invisible, y en una de esas cartas, escrita por un trabajador social, había una frase: el niño muestra apego desmedido a objetos, en especial, una bicicleta roja que alguien dejó atrás. Nadie supo cómo esa bicicleta llegó a sus manos. Nadie entendió por qué, 30 años después, reapareció en su armario, pero Clara entendía, porque esa no era solo la bicicleta de Emiliano, era la misma bicicleta que Ramón había perdido en su infancia, y eso significaba algo mucho peor. Significaba que Ramón no lo eligió por azar. Significaba que, de alguna forma oscura, él creyó que Emiliano era el mismo, una versión pequeña, inocente, que podía proteger.
¿Qué podía retener? Como si secuestrar a Emiliano fuera su forma torcida de salvar al niño que él mismo había sido, y eso destrozó a Clara, porque no solo le arrebataron a su hijo, le arrebataron su identidad, lo transformaron en reflejo de otro, lo encerraron, no solo físicamente, sino emocionalmente, en un recuerdo que no era suyo. Si esto te duele como a mí, no cierres esta ventana, suscríbete, porque hay historias que aún no han terminado, y esta está por volverse aún más oscura. Los investigadores cerraron el caso nuevamente, alegando falta de pruebas, pero nadie en el barrio volvió a dormir. Igual, porque la bicicleta fue entregada a Clara, y Clara no quiso conservarla, pero tampoco quiso destruirla, simplemente la dejó, frente a su antigua casa, apoyada contra el árbol donde Emiliano solía atarla, y desde entonces, cada cierto tiempo, alguien asegura haber visto esa bicicleta moverse, sola, una rueda girando con el viento, un timbre que suena sin que nadie lo toque, un pedal que se balancea, como si alguien invisible aún estuviera allí, esperando. A veces, el horror no comienza con un grito, comienza con el olvido, con un niño que nadie recoge de la escuela, con un plato frío, servido sobre una mesa vacía, con una bicicleta sin dueño, oxidándose bajo la lluvia. Ramón no nació monstruo, nació invisible, abandonado por sus padres a los 5 años. Fue trasladado de institución en institución, cada vez más lejos, cada vez más solo. A nadie le importaban sus dibujos, sus pesadillas, sus intentos por llamar la atención. Lo etiquetaron como niño difícil, cerrado, peligroso, pero la verdad era otra. Ramón solo quería que alguien lo viera, y una tarde, en 1954, un cuidador del orfanato hizo algo que marcaría su vida para siempre. Le regaló una bicicleta roja. Caminó hasta la esquina, observó, escuchó, y entonces vio algo que antes había pasado por alto, un poste de luz oxidado, con varios papeles viejos pegados, avisos de venta, servicios de plomería, pero detrás de todos esos, uno que parecía mucho más antiguo. Lo arrancó, y el corazón le dio un vuelco, una hoja amarillenta, con tinta corrida, una carta anónima, con una frase subrayada: si nadie habla, la culpa será de todos. Él sigue allí, donde el armario duerme. La fecha, septiembre de 1985, un mes después de la desaparición de Emiliano. Clara sintió vértigo. Alguien lo intentó, alguien dejó una advertencia, y nadie hizo nada. Si esta historia te ha desgarrado, si estás temblando como Clara, frente a esa hoja, suscríbete ahora, porque lo que está por revelarse no es solo oscuro, es imperdonable. Con la carta en mano, corrió hasta la comisaría del pueblo, pero el oficial de turno apenas la miró. Vieja historia, dijeron, el caso ya estaba cerrado. Ramón murió. Punto final. Pero para Clara, no había final, no sin justicia, y no sin verdad. Llamó a un periodista local, un hombre joven, sin relación con la vieja guardia del pueblo. Él aceptó escucharla, y cuando vio las pruebas, las fotos, la carta, el cuaderno, el mapa, la inscripción en el espejo, su rostro cambió. Dijo que investigaría, dijo que eso merecía salir a la luz, dijo que el pueblo entero tenía que saber, que durante años, un niño gritó sin voz, encerrado a metros de sus propias ventanas. El artículo salió publicado 2 días después. Titular frío, pero certero: vecino muere con un secreto. Hallan indicios de encierro infantil en su casa. 30 años después, el pueblo se estremeció. Algunos fingieron sorpresa, otros, indignación, pero los más viejos callaron, como si el periódico solo hubiese sacado a la luz algo que todos, en lo más profundo, ya sabían. Clara recibió mensajes, muchos, algunos de apoyo, otros llenos de odio. Déjalo descansar, escribían. Otra madre buscando fama, decían otros. Pero ella no quería atención, solo quería respuestas. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una mujer llamó a su puerta, vieja, de rostro arrugado y voz temblorosa. Se presentó como Beatriz, antigua vecina del barrio en los años 80, y sin preámbulos,
Dijo lo que nadie había dicho en 3 décadas. Yo lo vi, el día que Emiliano desapareció. Lo sexta entrar a la casa de Ramón. Iba en su bicicleta, y sonreía. Clara se paralizó. Beatriz bajó la mirada. No dije nada, porque tenía miedo, porque Ramón era mi primo, y porque, en esa casa, no fue el primero. Silencio, largo, pesado, desgarrador. Si estás sintiendo rabia, impotencia, si tu alma está gritando por justicia, suscríbete ahora, porque esta historia no es solo sobre un niño perdido, es sobre todo lo que decidimos ignorar, para poder dormir tranquilos. Beatriz habló durante horas, contó cosas que desgarraban. Ramón no era un hombre enfermo aislado, era parte de algo más oscuro, familias que se protegían entre ellas, niños que desaparecían por problemas de conducta, mujeres que callaban por miedo a perderlo todo. El pueblo no era inocente, había sido una máquina de silencios, y Emiliano, apenas un engranaje más, tragado por la indiferencia. Clara no sabía qué hacer con tanta información, quería gritar, quería destruir, pero sobre todo, quería proteger, porque, según Beatriz, había más, muchos, más, niños que nunca volvieron, cicatrices que nunca se cerraron, y Clara sintió un deber más allá de su duelo. Tenía que hablar, tenía que grabar su historia, tenía que advertir a otros pueblos, otras madres, otros corazones dormidos. Fue entonces, cuando se sentó frente a una cámara, y con lágrimas contenidas, contó todo, desde el primer día, desde el primer grito de Emiliano, hasta el último dibujo en el espejo. No buscaba fama, buscaba almas que todavía dolieran, almas que no se conformaran con callar. El video se hizo viral, miles de vistas, miles de mensajes, y entre todos ellos, uno, anónimo, corto, pero que la hizo temblar. No solo fue Emiliano, busca en el jardín del número 36. Clara no pudo dormir esa noche, otra vez, pero esta vez, no era por tristeza, era por terror. El mensaje anónimo le carcomía el pecho. El jardín del número 36. Una dirección a solo 3 cuadras de su casa de infancia. Una propiedad que conocía bien, porque allí vivía don Hilario, un hombre silencioso, reservado, siempre solo. Jamás se casó, jamás salía, y en 1985, fue uno de los pocos que dijo haber estado fuera del barrio el día de la desaparición. Clara intentó ignorarlo, intentó pensar que era una broma, una casualidad, pero su corazón ya no sabía mentirse. A la mañana siguiente, se paró, frente al número 36, la verja oxidada, el pasto crecido, y una sensación en el estómago, como si algo la estuviera esperando desde hace años. Tocó la puerta, nadie respondió, pero el portón estaba entreabierto. Dio un paso, otro, y cada crujido del suelo la hacía sudar frío. Llegó hasta el jardín trasero, y allí, en medio del silencio, vio algo, una bicicleta, vieja, desgastada, pero con una marca inconfundible en el manubrio. Emiliano Vargas. Si todavía estás aquí, es porque esto ya se metió en tu piel. Así que detén todo, y suscríbete, porque esta historia está a punto de romper todo lo que creía saber sobre el pasado. Clara cayó de rodillas, sintió que se le salía el alma del cuerpo. ¿Cómo era posible? La bicicleta que creía destruida, abandonada, robada, estaba allí, enterrada a medias. ¿Cómo? Un susurro del tiempo, como un grito de ultratumba que nadie quiso oír. Corrió a la policía, les mostró las fotos, les rogó que investigaran, pero la respuesta fue la misma de siempre: sin pruebas sólidas, no se puede intervenir en propiedad privada. Entonces Clara tomó una decisión. Volvió esa noche, con una pala, con rabia, con un celular grabando cada segundo. No sabía qué buscaba, no sabía qué quería encontrar. Solo sabía que ya no podía vivir sabiendo que nadie más iba a hacerlo. Comenzó a cavar. La tierra estaba dura, resistente, como si el propio suelo se negara a hablar. Pero después de 20 minutos, algo crujió. Clara retrocedió, el corazón en la garganta, movió la tierra con las manos. Y allí, en medio del barro, un zapato infantil, tamaño 30,
color rojo, exactamente como el que Emiliano llevaba el día que desapareció. Pero eso no fue lo peor. Junto al zapato, un frasco, con una etiqueta pegada, con letra antigua, borroso, pero visible, número 2984. Clara cayó sentada, temblando. Número 2. ¿Dónde estaba el número 1? ¿Dónde estaba el 3? ¿Cuántos niños, cuántas historias seguían sin voz bajo los jardines del pueblo? Clara no se movió por varios minutos. El frasco entre sus manos parecía vibrar, como si dentro aún quedara un latido. Número 2984. Ese número era más que una pista, era una condena, un eco, un mensaje escrito desde el dolor de otro niño que, como Emiliano, fue tragado por la tierra, por el miedo, por la indiferencia de un pueblo entero. Clara tomó una decisión esa noche. No solo seguiría cavando, no solo seguiría buscando, haría justicia, pero no la que viene de juzgados o tribunales. La justicia que nace del recuerdo, la que se grita con nombres, la que obliga a los demás a mirar lo que quieren olvidar. Publicó el video de su hallazgo, mostró el zapato, el frasco, contó todo, sin censura. La reacción fue inmediata, miles de comentarios, miles de personas compartiendo el video, pero, sobre todo, madres, madres de otros pueblos, madres de otras décadas, todas con la misma herida, con el mismo vacío. Mi hijo desapareció en 1983 y nunca lo hallaron. Mi hermana salió a jugar y no volvió. Encontré dibujos ocultos en la pared del sótano. Nunca supe quién los hizo. La historia de Emiliano no era única, era un espejo, y Clara, el reflejo que nadie quería enfrentar. Si esta historia te rompió el alma, si te hizo recordar una pérdida, un silencio, una infancia marcada por la ausencia, suscríbete ahora, porque hay nombres que no deben ser enterrados nunca más. Clara empezó a recibir mensajes privados. Uno, en especial, la dejó sin aire. Una mujer llamada Julia, de un pueblo vecino, le mandó una foto, una bicicleta, igual a la de Emiliano, oxidada, pero aún con un sticker que decía, para mi campeón, con amor mamá. Julia le contó que su hijo desapareció el mismo día que Emiliano, pero nunca creyó que podía estar relacionado. Pensó que fue un accidente o un secuestro aislado, pero ahora, todo encajaba. Dos niños desaparecidos en la misma región, un mismo modus operandi, y frascos numerados. Clara y Julia hablaron por horas, lloraron juntas, recordaron detalles que el tiempo había intentado borrar, y descubrieron algo escalofriante. Ambas familias habían tenido contacto con un mismo hombre, Hilario, el del número 36, el del jardín maldito, el hombre que vivía como una sombra en la periferia de todos, pero al que todos habían dejado pasar. Un bibliotecario retirado, soltero, inofensivo en apariencia, pero ahora, el epicentro del horror. Clara no podía esperar más. Llamó a periodistas, llamó a fiscales, convocó a manifestaciones frente a la casa, y al fin, se abrió la tierra, literalmente. Una orden judicial permitió excavar el terreno del número 36. Vecinos miraban en silencio, un silencio cobarde, un silencio culpable. La excavación comenzó, y en menos de una hora, apareció otro frasco, número 1, 1983. Después, un muñeco de trapo con sangre seca. Después, huesos, pequeños, delicados. El horror se desató. La policía acordonó todo. La prensa llegó en masa. Pero Clara ya no lloraba, solo miraba al cielo, y murmuraba un nombre, una y otra vez: Emiliano, 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 como si al repetirlo, lo arrancara del olvido. Clara no pudo dormir esa noche, no después de haber visto aquella carpeta, y mucho menos después de haber leído los nombres, porque entre ellos también estaba el suyo, el de Emiliano, y lo que la desmoronó por dentro fue notar que, al lado de su nombre, había una fecha. No era la fecha de su desaparición, era otra, una que no tenía sentido. 30 días después, 30 días después de que ella lo había dado por muerto. ¿Qué significaba eso? Estuvo vivo durante un mes, encerrado, escondido,
oculto a pocos metros de su hogar. La idea le perforó el estómago como un vidrio afilado. Volvió a la casa del vecino. Esta vez no esperó luz verde, no pidió permiso. Saltó la verja, rompió la cerradura y bajó al sótano. Sabía que ese lugar escondía más de lo que habían mostrado, y tenía razón. Entre los muros, detrás de una falsa estantería, encontró una cámara polvorienta, pero no estaba vacía, no esta vez. Dentro había una pequeña caja de madera, y dentro de la caja, fotografías. Cada imagen era una herida en la memoria. Niños, algunos conocidos, otros no, rostros tristes, ojos hinchados, y, en una de ellas, Emiliano, estaba ahí, sentado, sujeto con una cuerda a una silla, con su bicicleta al fondo, y una fecha escrita a mano en la parte de atrás. 12 de junio de 1985. Clara cayó de rodillas. El grito no le salió. El dolor era tan físico que le cerró la garganta. No era una pesadilla, era real. ¿Pero por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué su hijo? No lo entendía. Hasta que, en la esquina inferior de una de las fotos, notó una sombra, la misma silueta que había visto de niña, la que la espiaba desde el muro cuando Emiliano desapareció. Pero ahora era adulta, ya no tenía 5 años, y esa figura ya no era un monstruo imaginario, era real, humano, y estaba más cerca de lo que ella pensaba. Volvió a casa con las fotos, las extendió sobre la mesa, y buscó en los recortes, en los nombres, en las fechas. Todos los casos tenían una coincidencia, la cercanía. El radio no pasaba de 2 cuadras. Las víctimas eran niños que jugaban en la calle, niños que confiaban, niños que, como Emiliano, alguna vez dijeron, voy y vuelvo. La policía, al ver las imágenes, reabrió todos los casos, pero el responsable ya no estaba, había muerto 2 años antes, de cáncer, sin pagar por nada, sin confesar, sin arrepentirse, y allí, en ese punto muerto, cuando todo parecía no tener sentido, Clara descubrió la última pista, la bicicleta, esa bicicleta antigua, roja, con la rueda doblada y el manillar roto, había sido guardada durante años, y aún tenía una marca en el cuadro, una palabra escrita con clavos. Clara, ese no era solo un acto macabro, era un mensaje, un recuerdo, una promesa incumplida. Ese hombre la había visto, sabía quién era, sabía que ella había presenciado algo, y, aún así, no dijo nada, no hizo nada, y ella cargó esa culpa durante 30 años. Sí, todavía estás aquí, es porque esto te está removiendo por dentro. Entonces detén todo, y suscríbete, porque esta historia aún no ha terminado, y lo que viene es lo más difícil de contar. 30 años después, Clara ya no era la niña de trenzas y ojos asustados que miraba desde la ventana cuando su hermano desapareció. Ahora era madre de un niño de 7 años, la misma edad que Emiliano tenía, cuando se esfumó. Pero esa noche, al ver dormir a su hijo, algo dentro de ella se rompió, porque lo que encontró en el sótano del vecino no era el final, era apenas el comienzo. Las fotos, los recortes, las marcas en la bicicleta, todo apuntaba a algo más grande, algo que no quería ser descubierto, algo que llevaba décadas oculto, disfrazado de normalidad. Volvió a repasar cada recuerdo, cada detalle de aquel día de 1985, el sol, el grito, el silencio posterior, la figura junto al muro, y la frase de su abuela, no digas nada, te van a hacer daño. Clara nunca entendió por qué su abuela dijo eso. ¿A qué se refería? ¿A quién? Buscó entre sus cosas, cartas viejas, diarios, y lo encontró, una libreta pequeña, tapas gastadas, y dentro, una confesión. No era escrita por su abuela, era de su madre, fechada en 1986, un año después de la desaparición. Hoy vino él otra vez, preguntó por Clara, preguntó por Emiliano. Yo fingí no saber, pero tengo miedo, miedo de que vuelva, de que quiera llevársela también. Él lo negó todo, pero yo sé lo que vi. Esa noche, lo sexta entrar por la ventana. Clara sintió un frío, subiéndole por la espalda. No era un extraño, era alguien cercano, alguien que su familia conocía, alguien que entró a su casa, y se llevó a Emiliano.
¿Quién? Leyó más. Le dije a mamá que no dijera nada, no lo acusara, que no sabíamos si estaba vivo o muerto, pero ella insistía en ir a la policía. Dijo que no podía vivir con esa culpa. Le dije que pensara en Clara, en mí, en lo que él podía hacernos. La abuela no estaba protegiendo al monstruo, estaba protegiendo a las niñas, de lo que podría pasar si hablaban. Entonces, ¿por qué nadie lo detuvo? Porque era parte de la familia. Clara lo supo de golpe, con una claridad cruel. El hombre del armario, el dueño de la bicicleta escondida, el que tenía fotografías. No era un desconocido, era su tío, el hermano de su padre, el que vivía al lado, el que jugaba con los niños, el que decía, voy a cuidar de ellos mientras ustedes trabajan. Y Clara lo había bloqueado, había enterrado su rostro, su olor, su risa aguda, porque su mente no podía sostener tanto horror. Pero ahora todo volvía, cada domingo de juegos, cada caricia extraña, cada mirada que duraba demasiado, y la imagen final de Emiliano subiendo a su casa, sonriendo, confiado, con su bicicleta, mientras ella miraba desde la ventana, y no dijo nada, no gritó, no avisó, porque era su tío, porque no pensó que pasaría nada, y cuando pasó, cuando lo vio volver solo, cuando lo vio cerrar la puerta y poner el seguro, ya era tarde. Clara se derrumbó, la memoria le devolvía lo que el alma había querido olvidar, y ahora entendía, no solo Emiliano era la víctima, ella también, no de abuso, pero sí de silencio, de la culpa, del miedo, de la complicidad forzada, y durante 30 años, cargó todo eso sola, hasta ahora. Si esta historia ya tocó alguna parte de tu corazón, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación va a sacudir tu alma. Clara pasó esa noche sin dormir, mirando el techo, pensando en Emiliano, en cómo habría sido su vida, si aquel día no hubiese cruzado la cerca. Las memorias la golpeaban sin piedad, la risa de su hermano, la bicicleta roja, la voz de su tío diciendo, voy a enseñarles a arreglarla. Y su madre, mirando hacia otro lado, ¿cómo pudo nadie sospechar nada? O peor, ¿cómo pudieron sospechar y callar? Al amanecer, Clara fue a visitar a su madre. Tenía 85 años, frágil, enferma, pero con los ojos aún vivos, y con ese temblor en las manos que parecía amplificarse cuando algo del pasado salía a flote. Clara no dijo una palabra al entrar, solo le mostró la libreta, la confesión. Su madre la miró, luego bajó los ojos, y dijo, yo solo quería protegerte. Esa frase fue una daga, porque en su intento de proteger, ella había abandonado a su hijo, a Emiliano, a su hermano. Clara no gritó, no lloró, solo se sentó en el suelo, como una niña, y su madre habló, contó que aquella noche había encontrado la ventana abierta, que el tío regresó pálido, con las manos temblorosas, sin Emiliano, y que al preguntarle dónde estaba, él respondió, ya no va a molestar más. Clara apretó los dientes, quiso detenerla, pero no pudo. Su madre siguió hablando como si hubiera esperado toda la vida ese momento. Dijo que quiso ir a la policía, pero su esposo, el padre de Clara, la detuvo. Le gritó que no destruiría la familia, que no podía acusar a su propio hermano, que no había pruebas, solo sospechas. Y entonces hicieron lo que tantas familias hacen, callaron, encubrieron, se hicieron los ciegos, enterraron la bicicleta, escondieron los dibujos, cambiaron la cerradura de la casa del tío, y fingieron que Emiliano, simplemente, se había perdido. Clara temblaba, porque todo este tiempo, la verdad estuvo ahí, guardada, bajo llaves, en bocas selladas por el miedo y la vergüenza, y mientras tanto, ella creció creyendo que era culpa suya, que su silencio había causado todo, pero ahora sabía la verdad, y no podía seguir cargándola sola. Esa misma tarde, fue a la comisaría, llevó la bicicleta, las fotos, la libreta, y su historia. La escucharon en silencio, tomaron nota, pero le advirtieron que, sin cuerpo, no habría justicia. El tío estaba muerto, había fallecido 10 años atrás. El caso podía reabrirse, pero las posibilidades eran mínimas. Clara salió con las manos vacías, pero con el alma un poco más ligera.
había dicho la verdad. Después de 30 años, y aunque la justicia no llegara con esposas, había llegado de otra forma, con la exposición, con el fin del silencio, decidió contar su historia, grabó un video, relató todo, desde el principio, con dolor, con temblores, en la voz, lo publicó sin esperar nada, pero la respuesta fue inmediata. Miles de personas compartieron testimonios similares, historias de abusos familiares ocultos, de desapariciones disfrazadas de accidentes, de secretos que destruyen generaciones. Y Clara entendió algo, no estaba sola, y Emiliano, tampoco. Si todavía estás aquí, es porque esto te está removiendo por dentro. Entonces, haz una pausa, y suscríbete, porque esta historia aún no ha terminado. 2 semanas después de publicar su video, Clara recibió un mensaje anónimo, sin remitente, sin firma, solo una frase: no todos los secretos están bajo tierra, y una dirección. Era una vieja casa rural, abandonada, paredes resquebrajadas, ventanas rotas. Había pertenecido a un antiguo vecino, uno que, en su infancia, siempre pareció demasiado interesado en los niños del barrio, pero al que nunca se le probó nada. Clara dudó, pero algo dentro de ella, una fuerza más allá del miedo, la impulsó a ir. Entró con una linterna, el piso crujía bajo sus pies, el aire olía a encierro, a pasado podrido. En el fondo de la casa, detrás de una puerta cerrada con cadenas oxidadas, encontró una habitación. En el centro, una caja metálica, sellada. Tuvo que romper el candado. Sus manos temblaban, sus lágrimas ya corrían antes de abrirla, porque su alma ya sabía. Dentro había restos, un pequeño zapato, un trozo de tela roja, y una carta, firmada por el vecino. La carta confesaba, decía que había encontrado a Emiliano aquella tarde, desorientado, asustado. Lo había llevado a su casa para protegerlo, pero el miedo lo hizo actuar como un cobarde, y cuando el tío de Clara apareció, buscando al niño, no se atrevió a enfrentarlo. El tío lo amenazó, lo acusó, y en ese forcejeo, Emiliano cayó, se golpeó, y ya no se levantó. El vecino lo escondió, por miedo, por vergüenza, y porque nadie habría creído su versión. La carta terminaba con una súplica: perdón, por no haber sido valiente. Clara cayó de rodillas, no sabía si gritar, si llorar, o si solo quedarse allí, en silencio, como había estado tantos años. Ese hombre podría haber salvado a Emiliano, pero no lo hizo. El miedo, el maldito miedo, había callado a todos. Ese mismo día, Clara entregó la caja a las autoridades. Ahora sí, había un cuerpo, una prueba, una historia completa. La prensa explotó, el país entero se estremeció. Las redes sociales hicieron de Emiliano un símbolo, una voz para los que ya no podían hablar. Pero Clara no se quedó ahí. Fundó una organización, ayudó a otros casos olvidados, recorrió escuelas, barrios, iglesias, contando la historia, contando su historia, y cada vez que alguien le preguntaba por Emiliano, ella no hablaba del dolor, ni del final, sino del abrazo que no dio, de la promesa que no cumplió, y del niño que jugaba con una bicicleta roja, y que nunca debió desaparecer. El cuarto de Emiliano sigue intacto, con sus juguetes, sus dibujos, y un marco con su foto, pero debajo de ese marco, Clara guarda algo más: la carta, el zapato, y un pedazo de bicicleta, porque hay heridas que nunca cierran, y hay recuerdos que deben doler, para no repetirse jamás. Si esto te hizo llorar, si te recordó a alguien, suscríbete ahora, porque hay historias que no pueden ser enterradas, y tu puede ser el motivo por el que nunca se olviden.